Bueno, Valesca, bienvenida a la primera sesión, nuestra primera sesión formalmente en línea. Estuve un poco complicado con la conectividad, pero afortunadamente se logró concretar, pues, ¿no? Entonces, como ya hablábamos en la introducción que te di previa a lo que vamos a ir a ver en esta materia, pues básicamente vamos a tratar de conocer las tipologías estructurales y sus formas constructivas, pues, ¿no? Allí, en primer lugar, hay que comenzar a aclarar qué es lo que es tipología, pues, ¿no? Y en ese sentido, la tipología, por ejemplo, en el asunto relacionado con lo arquitectónico, bueno, se refiere al uso que va a tener un poco la edificación, es decir, si es una tipología de vivienda multifamiliar, tipología de museo, tipología de iglesia de planta basilical, en fin, ¿no? Hay una serie de temas definitorios sobre lo que es el elemento arquitectónico del cual se esté hablando en ese momento, pues, ¿no? Y eso, lógicamente, teniendo en consideración un sentido indivisible entre lo que es la estructura y la arquitectura, como se presenta, por ejemplo, aquí en esta imagen detrás de mí, que es del Museo de Arte de Panamá, de Frank Gehry. El tema de la estructura va vinculado también, em, eh, no solamente en la parte proyectual y conceptual de lo arquitectónico, sino que también en la parte edificatoria van involucradas las tipologías eh, estructurales, pues, ¿no? Entonces, de la antigüedad clásica hasta nuestros días, hay elementos que han permanecido fijos, pues, ¿no? Y que a través de la historia se han ido repitiendo, ¿no? Pero ha variado, lógicamente, el tema de la aproximación constructiva, ¿no? Y por eso yo me quiero centrar en esta parte del inicio del curso, ¿no? A un principio que tiene más de 2000 años de absoluta vigencia, que son los sistemas que trabajan a compresión pura, pues, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que estamos hablando de elementos que tienen una geometría capaz de vencer la gravedad a través de un principio estático que es el de la creación digamos, el primer avance significativo desde el punto tipológico, desde el punto de vista tipológico estructural, como es la aparición del arco dentro de lo que es la construcción. El arco impulsa definitivamente la creación en arquitectura y es una de las más importantes y primarias tipologías constructivas porque tiene, bueno, una antigüedad de prácticamente 2000 años, ¿no? Prácticamente lo que tenemos nosotros de civilización después de Cristo, pues, ¿no? Entonces, el tema que nos aproxima al arco también nos aproxima a las derivaciones que hay del tema relacionado con el arco, pues, ¿no? Y las derivaciones son las bóvedas de medio cañón y también la cúpula, pues, ¿no? La cúpula es un elemento que desde la antigüedad clásica romana ha sido desarrollado en distintas medidas, pero que ha tenido su auge constructivo en el Renacimiento. Sin embargo, en la modernidad, y como vemos en esta imagen, también el tema de la cúpula ha sido un elemento central en algunas arquitecturas, como en este caso, es la cúpula del Parlamento de Alemania, la cúpula de lo que es denominado el Bundestag, o el Parlamento alemán, pues, ¿no? Es una estructura que yo ahora, cuando retrocedamos un poco en este ir en forma diacrónica de organización de la clase, como yendo de atrás del final hacia el principio. Entonces, Disculpe, se me había salido de la llamada. Ahora chévere. sí volví. ¿Se está escuchando bien todo? Sí, Ok, perfecto. fue mi teléfono que se me cerró. Listo. Vale, ok. Entonces aparece este elemento
que ahora comparativamente cuando nos vayamos a ver el Panteón de Agripa, nos vamos a dar cuenta que el principio estructural es exactamente el mismo. En este caso, la tipología también es muy similar, porque aquí este es el Parlamento y aquello es el Panteón de Agripa, ¿no? De alguna manera tiene una función secular, cívica, ¿ok? Pero en este caso, la contemporaneidad introduce lógicamente al individuo dentro de la experiencia de la cúpula de forma dinámica, ¿no? A través de una doble rampa helicoidal. Este es un proyecto diseñado por Norman Foster, no solamente la restauración del Parlamento, sino también la cúpula, pues, ¿no? Sin embargo, en el Renacimiento y en la Antigüedad Romana, el observador era como más estático, ¿no? Porque había ese sentido de monumentalidad que era posible gracias a la existencia, pues, ¿no? De mecanismos de resistencia estructural ya presentes en la antigüedad clásica, con una mezcla de materiales que semejaban mucho inclusive el concreto que nosotros utilizamos hoy en día. Hay pruebas históricas, ¿no? Que identifican que esa mezcla que utilizaron los romanos para la construcción de la mayoría de sus obras es inclusive mucho más resistente que el concreto en la actualidad. ¿Ok? Entonces eso te deja ver que hay elementos que prácticamente dentro de la tipología constructiva, no solamente como forma, sino como estructura, como tal, han permanecido. Y en ella el arco se lleva la delantera, pues, ¿no? Porque de verdad que es lo que marcó una era de evolución en el espectro eh, constructivo, arquitectónico y estructural, pues, ¿no? Y lógicamente, con la unión de los diversos materiales, estamos comenzando por el acero, pero digamos que la lógica siempre indica que vemos piedra, madera, acero, concreto, materiales alternativos como el bambú, ¿no? Esa es un poco la secuencia, pero en este caso yo me voy un poco para lo que es más actual, aunque esto ya es antiguo, porque esto ya tiene desde el 2008 que se hizo, pero digamos que es uno de los ejemplos más actuales, ¿no? De lo que es la utilización de una cúpula, pues, ¿no? Como por ejemplo la vemos en esta imagen que te va a aparecer del Panteón de Agripa, ¿no? Entonces, fíjate que en este caso el principio estructural es básicamente el mismo, ¿no? Es una bóveda que tiene un óculo, al igual que en el caso de la cúpula del Bundestag, tiene ese óculo abierto igualmente en el Bundestag. O sea, aquí te hago la comparación de una obra del 126 después de Cristo y la otra estamos hablando del 2026 después de Cristo, pero el principio estructural valesca es exactamente el mismo, ¿no? Ese óculo que a fin de cuentas es el elemento que recibe y le da cierre a la cúpula para darle la resistencia estructural, ¿no? Y en la antigüedad, como lógicamente no había acero ni había los sistemas constructivos que conocemos hoy en día, se fue haciendo la forma de esa bóveda como ¿cómo diríamos? Como por planos, ¿no? Superpuestos. Por eso es que se ve como una escalinata, pero eso es lógicamente para lograr que el elemento de apoyo y de compresión tenga una transmisión directa hacia la base. Es decir, inclusive la forma cilíndrica desde el punto de vista estructural es la forma más estable que pueda existir dentro de las tipologías estructurales, ¿no? La cilíndrica, pues, ¿no? Eh, pero no la vemos ni siquiera en la obra más sencilla, siempre se prefiere hacer la estructura cuadrada o rectangular o en forma de pantalla, mientras que las estructuras cilíndricas, las columnas cilíndricas son efectivas, son muy efectivas, y eso quedó comprobado con el tema de los análisis que se han hecho post-sismo
que tuvimos ahorita aquí en Venezuela, pues, ¿no? El 24 de junio, hace exactamente 2 meses, ¿no? Entonces, el principio estructural viene siendo el mismo, ¿ok? Y no existía en la antigüedad clásica, pues, ¿no? Es decir, en el Partenón, lo que existe, pues, como tú puedes dar cuenta, son elementos rectos, ¿ok? La utilización del marco dintel, del orden, ¿ok? El frontis, y un poco la idea vitruviana, es decir, la idea de Vitruvio, de que la arquitectura es utilistas, venustas y firmitas, ¿no? Esto es una tríada de elementos que plantea él en sus 10 libros de arquitectura, ¿no? Que es digamos que el primer códice de arquitectura que existe. Y allí él plantea ese principio, y ese principio es firmitas, se refiere a la firmeza, es decir, a la estructura de la edificación, lo pone en primer lugar. Utilitas, el uso, en este caso, digamos, uso y tipología vendrían teniendo el mismo peso, y venustas significa la belleza, ¿no? Obviamente la primacía de la belleza en la antigüedad clásica de la edificación estaba por encima de todo, pues, ¿no? Como segundito, este, como por ejemplo menciona Bruno Sevi, la arquitectura clásica griega es más de observarla monumentalmente, pues, ¿no? Aunque espacialmente ese tema de la columnata también es bastante impactante cuando estás allí en el sitio, ¿no? Es algo sobrecogedor, pero sí es una arquitectura hecha más como para verse y ser recinto, en este caso, de una diosa, pues, ¿no? El Partenón estaba reservado para las diosas. Entonces, toda la arquitectura es más monumental, ¿no? Y luego, con el curso del tiempo el descubrimiento del arco y su aplicación masiva, fuimos avanzando y fuimos llegando a límites como los que conocemos hoy en día y que te estoy presentando en esa imagen de la cúpula del Bundestag de Norman Foster. Aquí tengo una foto interna, está un poco a contraluz, pero podemos ver cómo hay una rampa, ¿no? Circular, eh, por donde transita la gente. Inclusive si la gente sube en bicicleta o baja en bicicleta y llegas a la parte de arriba, esto es como un elemento central que desde el punto de vista simbólico es la espada que está apuntando directamente al Parlamento, ¿no? Desde allí uno observa al Parlamento alemán sesionando, es decir, tú puedes estar visitando la cúpula y ellos pueden estar ahí abajo sesionando, ¿no? Entonces, fíjate cómo lo estructural, cómo el tema del uso, cómo el tema simbólico de ese elemento que desde el óculo abierto se convierte en una especie de espada vidriada, como para uno también reflejarse en él, ese sentido de verse como pueblo reflejado, y que de alguna manera pues están como espada vigilando desde arriba qué es lo que están haciendo, pues, ¿no? Entonces hay un significado de la arquitectura como elemento tipológico estructural, pero además un significado hasta político, trascendente, porque estos elementos se convierten, así como el Partenón, se convierten en íconos y en hitos de la ciudad, pues, ¿no? Entonces, todos esos elementos referenciales que nosotros siempre tenemos arquitectónicos están acompañados de la idea de una tipología estructural definida, pues, ¿no? Y en este caso, pues, también espacial, ¿no? Un poco esto está emulando lo que, por ejemplo, las catedrales góticas, ¿no? Trabajaban en ese sentido de espacialidad, más allá de que se considera una arquitectura pesada o una arquitectura como oscurantista, ¿no? Porque, claro, pertenece a esa época del siglo XII, ¿no? Un poco donde había mucha represión y un catolicismo muy, muy, muy
Entonces, no sabría cómo calificarlo, pero hay muchos autores que señalan que el gótico es una arquitectura pesada, y eso es totalmente falso, ¿no? El gótico es la expresión máxima a través, por ejemplo, del arco de ojiva, que ya es el arco que es como más puntiagudo, que lo vemos, te voy a mostrar ahora aquí en una foto. Es una evolución importantísima, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos lograron de alguna manera transformar ese concepto de arco, ¿ok? En un sentido mucho más espigado, y de esa forma eh, conformar y configurar esas catedrales que van ascendiendo y que tienen una altura considerable, pues, ¿no? Entre ellas también en Alemania la Catedral de Colonia, de la cual te voy a mostrar una imagen exterior, ¿ok? Que vas a ver a continuación. Aquí vemos una imagen exterior de la Catedral de Colonia en Alemania, una ciudad también muy interesante de visitar, y predomina la catedral, ¿no? Pero como estaba mencionándote, la tipología estructural del arco allí se modifica en forma de ojiva, y también aparecen unos elementos estructurales. Voy a hacer aquí una aproximación, la foto no es muy nítida, pero hay unos elementos estructurales como costillas, ¿no? Que van desarrollándose por la parte posterior de la, del campanario, ¿no? Esas costillas es lo que conocemos como arbotante, ¿no? Y el arbotante es el elemento que les permitió al gótico una transmisión efectiva de las cargas más directamente al suelo, que es básicamente al suelo donde se funda, ¿no? Que es básicamente lo que, lo que importa dentro del funcionamiento de una estructura. Es decir, que el peso de la propia edificación y la carga que tiene, y los efectos que puedan existir externos, como el sismo, el viento, tipo de suelos, pues no, toda la estructura se componga con relación y en base a esas determinantes, pues no. Entonces, en este caso también hay una determinante conceptual, que es esa idea de verticalidad que que tienen las catedrales, pues no. Y que curiosamente, si bien tipológicamente no son exactamente iguales, si tú te vas, por ejemplo, vamos a buscar por aquí una imagen que me interesa. Bueno, primero la espacialidad interna de la catedral, que la vemos aquí manifiesta, ¿no? Entonces, digamos que qué de pesado y de oscuro hay en una arquitectura que prácticamente está construida con base a la idea de este arco en ojiva, y son básicamente nervaduras, nervios, que transmiten esas cargas y que permiten tener todas esas horadaciones y todas esas fenestraciones para generar esos vanos donde están colocados las, este, los vitrales de la catedral, pues, ¿no? Y eso, lógicamente, le otorga una atmósfera muy particular a la catedral, ¿no? Además que, por no estar todo el tiempo en misa, digamos, o sea, las misas son igual como en cualquier parte del mundo, pero en el momento que no hay misa, tú visitas la catedral, y la catedral forma prácticamente parte de la vida urbana de la ciudad. Muchas veces, para ir a la estación de tren, tú atraviesas la catedral. En vez de bordearla, porque queda por detrás, la gente atraviesa la catedral, ¿sí? Y va de un punto a otro. Pues entonces es súper interesantísimo ese tema, que no tiene mucho que ver con lo estructural, pero que tiene que ver como con toda la idea y el concepto de lo que es la catedral en sí. Y digo que en el tiempo no ha cesado esa idea de la verticalidad, porque todos los edificios que nosotros vemos que se han desarrollado últimamente, y que yo llamo las catedrales de la contemporaneidad,
pues también buscan cómo se buscaba en el gótico esa idea de verticalidad, ¿no? Y estoy buscando aquí un ejemplo para ilustrar a lo que me refiero. ¿Okay? Bueno, por ejemplo, esta es la torre Akbar del arquitecto Jean Nouvel, que está ubicada en Barcelona, en España, ¿ok? Entonces, fíjate tú, es como que yo haciendo un ejercicio imaginario, es como que le hubiese quitado una parte de los campanarios de la catedral gótica, la hubiese colocado allí y como que la hubiese modelado, pues, ¿no? Porque es que inclusive su forma, eh, independientemente que sea un proyecto del siglo XXI contemporáneo, su forma también hace referencia a la Sagrada Familia, a la iglesia de la Sagrada Familia de Gaudí que está en el mismo distrito, por decirlo, ¿no? De Barcelona, pues, ¿no? Y pues ya vemos también eh, la Sagrada Familia como un ejemplo muy particular de unión entre lo que es la arquitectura y la estructura, porque en la medida que va creciendo, ya para el 2030 se espera que esté culminada, te vas dando cuenta de que el espacio arquitectónico lo configura realmente, es el elemento tipológico estructural que decidas, ¿no? Un poco utilizar para la edificación. Entonces, esa búsqueda por la verticalidad viene desde el gótico, ¿vale? Es que imagínate tú. O sea, desde el gótico estamos buscando ir cada vez más arriba, ¿no? Y lógicamente ya en los países de la Liga Árabe, Abu Dhabi, Dubái, todas esas ciudades, pues ya tenemos el Burj Khalifa que, bueno, supera los 800 y más metros, pues, ¿no? No tengo la cifra exacta, pues, ¿no? Pero siempre ha estado presente esa idea de verticalidad, ¿no? Solo que en el caso de las edificaciones contemporáneas, la presencia y el desarrollo de nuevos materiales permiten entonces el desarrollo de conceptos, modelos y tipologías estructurales que permitan la edificación de este tipo de obras, ¿no? No sé si estamos claros hasta el momento, ¿tienes una duda? Se la podemos aclarar. Ok, todo bien. Bueno, vamos siguiendo, ¿no? Entonces ya hemos visto cómo la cúpula se repite, cómo se repite en varias ocasiones. Y estábamos hablando de los países árabes y allí quiero mostrarte entonces cómo, por ejemplo, volvemos al tema de la utilización del sistema de bóveda para el Museo Louvre de Abu Dhabi, que es el que se va a presentar ahora aquí en pantalla, ¿no? Entonces, fíjate cómo aquí la tipología estructural sigue manteniendo, ¿ok? La idea de un domo, ¿no? Esta cúpula, ¿ok? En este caso es una cúpula, por decirlo de alguna manera, es eh, una cúpula espacial de acero, ¿ok? Y digo espacial de acero porque no es ni como la del Bundestag ni como la del Panteón, ¿no? Ella en sí está inspirada en la geometría de la cultura árabe, ¿ok? Y de la idea que domina la religión del Islam, en donde ellos no adoran imágenes, ¿no? No es como los católicos o los cristianos, pues que ellos adoran santos y todas estas cosas. El Islam es una religión muy abstracta, ¿no? Y no manejan las imágenes. Entonces, esa idea geométrica, Jean Nouvel la presenta en esta obra, que es de suma importancia, con la superposición de diversas capas abovedadas, ¿no? Con geometrías disímiles. Y eso lo que genera es en el espacio interior, lo que genera es una sensación
de atmósfera, de manejo de la luz, de control de la iluminación. El museo está sobre el agua, eso también es un elemento que ayuda a temperar la edificación, pero que además obliga también a un tipo de tipología estructural, infraestructural, que es construir sobre agua, no es igual que construir sobre la tierra, tienen que utilizar pilotaje, ¿no? Entonces, ya la idea es que también nos vayamos introduciendo en esa idea de el manejo de los términos, pues, ¿no? Edificaciones hechas con fundaciones directas, zapatas regulares, pilotaje, de esas terminologías vamos a ir aclarando, pues, ¿no? Pero en este caso, fíjate como la superposición de toda esa idea geométrica y de elementos en capa por capa también para generar ese gran domo, ¿ok? Genera una sensación atmosférica, pues, ¿no? En el lugar. Y en ese sentido, hay muchos autores en la actualidad que se acercan al tema de la atmósfera en la arquitectura. De hecho, el premio Pritzker del año 2024, Peter Zumthor, habla de la atmósfera y de cómo la estructura y la arquitectura como unión indivisible son los elementos que influyen dentro de todo lo que es la espacialidad y la percepción de la edificación. Ya no solo, como decía al principio, de forma pasiva, ¿no? Como observar el interior y quedarse pasmado, sino de una forma dinámica, pues, ¿no? Ya la persona comienza a interactuar con el espacio y empieza a tener esta sensación, pues. Ahora podemos decir, bueno, y qué tiene que ver todo esto con una tipología estructural? Bueno, simplemente te he mostrado cómo desde el 126 después de Cristo hasta prácticamente el 2018 que se edificó esto, seguimos hablando con un código que inició en la antigüedad clásica a partir del descubrimiento del arco como elemento de soporte y de sostén, pues, ¿no? Como vemos aquí en el Panteón nuevamente. Entonces, tenemos todo ese tema que revisar e ir estudiando un poco cómo funciona y cómo trabaja, pues, ¿no? El elemento. Ahora bien, esa tipología estructural internamente nos genera también una sensación de atmósfera, ¿ok? Pero digamos que es mucho más, como mencionaba yo, estática. Fíjate que si hacemos una comparativa entre esta imagen, que es el interior del panteón, ¿ok? No sé si la ves bien allí. Este es el interior del panteón con su óculo en un punto determinado, en una fecha y hora del año, en donde se ilumina toda la base con ese círculo. Entonces, pero es como una especie de ordenamiento estructural, tipológico, basilical, arquitectónico, que utiliza un elemento estático prácticamente como la luz para construir también y formar parte de la simetría, ¿no? Que en este caso es bastante marcada. Sin embargo, cuando observas la bóveda del Museo de Abu Dhabi de Nubel, te das cuenta que esa misma luz, ese mismo sentido de la luz, en lugar de estático, lo ves fragmentado, ¿no? Entonces, ahí, dentro de la evolución un poco del tema estructural, ha habido búsquedas interesantes porque también se ha experimentado con la idea de disrupción y la idea de construcción un poco de la arquitectura, pues, ¿no? Es decir, utilizar operaciones de tipo geométrico para generar una arquitectura que de alguna manera esté muy imbuida dentro de lo compositivo, y lo compositivo se ve reforzado por lo tipológico estructural. Entonces, en ese sentido,
Me voy a ir un momentico. Entonces estábamos hablando un poco de estos valores compositivos y me interesa especialmente hacer énfasis en esta edificación que es el Museo Guggenheim de Abu Dhabi, también diseñado por el difunto Frank Gehry, quien falleció, bueno, recientemente con 96 años, ¿no? Y digamos que esta es una obra que se culminó luego de su desaparición física, pues, ¿no? Allí se ve también la importancia de la trascendencia de lo arquitectónico, pues, ¿no? Que la persona puede ya no estar, pero sus obras pueden seguir haciéndose, ¿no? Siempre y cuando se tengan todas las especificaciones técnicas. Pero ¿por qué traigo este elemento a colación? Porque, bueno, hemos hablado de que existe esta tipología estructural fundamental que es el arco, que luego de alguna manera se ha convertido en- en otras tipologías, se ha desarrollado en otras formas de tipología, pero esas tipologías las hemos heredado también prácticamente en el 2026. En este proyecto, si haces un ejercicio de abstracción de cada uno de los elementos que están allí presentes, te das cuenta que todos adoptan curiosamente esa idea también de acceso a través de un elemento abovedado, pero bueno, con las características de distorsión formal que fundamenta el discurso tanto estructural como arquitectónico de Gehry, ¿no? Pero es muy interesante el planteamiento que hace eh, Gehry en este proyecto, de donde voy a ubicar, un segundito, ¿ok? Algunos detalles. Fíjate, por ejemplo, en el caso del espacio central, ¿ok? Hay que está en construcción. Fíjate qué interesante es el tema que aquí también estamos utilizando ya un tipo de acero Corten, ¿no? El acero Corten es un acero que se utiliza mucho en la construcción por el tema de la oxidación, ya que él mismo genera su propia protección anticorrosiva, ¿no? Pero fíjate que en este caso la idea de la bóveda o de la cúpula se deforma, pero sigue de alguna manera buscando el mismo principio que buscaba el panteón de la antigüedad clásica, digamos en romana, luego también en el Renacimiento con la cúpula de Santa María di Fiore de Brunelleschi, que fue uno de los puntos de inflexión, uno de los puntos, perdón, más brillantes de la utilización de la tecnología del sistema arco-bóveda para la construcción del domo de la iglesia Santa María de Fiore. Pero fíjate que aquí el atrio, ¿no? Central del museo de Guggenheim de Abu Dhabi, de uno de los atrios que conforman este espacio en acero corten y también con la utilización de acero inoxidable, generan pues una sucesión espacial que, si te das cuenta, básicamente tiene el mismo principio estructural, que es que en este caso una especie de bóveda elongada, ¿no? Y girada, pero estructuralmente es innegable que la solución fundamental viene siendo la misma desde la antigüedad, pues, ¿no? Digamos, desde el 126 después de Cristo, como he dicho, hasta esto que recién se ha inaugurado en el 2028, ¿ok? Entonces, el principio estructural tipológico permanece, solamente que evoluciona. Y eso es lo bonito y lo interesante de comprender que la arquitectura es indivisible del tema, la estructura es indivisible del tema arquitectónico, ¿no? Aquí vemos otra de las imágenes del museo, ¿ok? Que está ubicado en el Distrito Cultural de Abu Dhabi. Y bueno, aquí vemos
también ese tema de un poco apilar las formas, ¿no? En esa característica y particular forma de trabajar de Gehry, que exige además la invención de nuevas tipologías estructurales o la reinvención de esas nuevas tipologías estructurales, ¿no? Y en este caso, bueno, la evolución de Gehry ha sido prácticamente desde los años 80 del siglo pasado. Ha sido un arquitecto que ha vivido el tránsito entre un siglo y otro, pero ya en esos años él descollaba, pues, por sus proyectos audaces, pero fíjate lo interesante, Valesca, que no era el momento idóneo para poder edificar eh, estas arquitecturas que proponía Gehry, porque no había tecnología capaz, primero, de dibujarlo, ¿ok? Entonces, el sistema de proyección de Gehry también es un poco como medieval, porque él elaboraba las maquetas, ¿no? Y literalmente iba con una tijera cortando la maqueta, poniéndole algo por aquí o por allá. Es decir, el proceso era también a la inversa, iban del modelo al dibujo. Cuando se hizo el primer Guggenheim, que es en Bilbao, ¿ok? Este es el segundo que él hace. Cuando se hizo el primero, se utilizó un programa, lo mencioné ayer en el taller de diseño, un programa que se llama CATIA 4, porque en esa época no existía un programa como el CAD, es decir, existía ya para ese entonces, no, todavía no existía el CAD, pero existía este programa de la NASA que de alguna manera te permitía digitalizar la maqueta, ¿ok? Y generar una nube de puntos, ¿verdad? Para que luego entonces el dibujante pudiese ir uniendo punto por punto, todo, todas las piezas estructurales que conforman la edificación en el caso de Bilbao, ¿no? Y allí se utilizó, por ejemplo, para el revestimiento, se utilizó un material alternativo, el titanio, porque el titanio nunca se oxida. Y Bilbao, pues, el edificio está en lo que es la ría prácticamente, ¿no? Está en medio de lo que es la ría, que es el río que atraviesa a Bilbao. En este caso, el Guggenheim, él también opta por la utilización del acero. Lo vamos a ver en esta imagen más en detalle, perdón, que vamos a presentar. ¿Ok? Aquí vemos un poco más en detalle cómo esos conos de ingreso y esos elementos de ingreso de alguna manera permiten el traspaso de la luz, pero fíjate cómo todo internamente, si bien gira en torno a la idea de la bóveda de medio cañón, su resolución estructural es absolutamente eh, novedosa e incorporada dentro de la sensación espacial que se quiere generar, ¿no? Entonces ya ahí el tema de la atmósfera vuelve a aparecer, que es algo que en la discursiva contemporánea es importante y es interesante de ser observado, pues, ¿no? Y bueno, luego hay detalles que son detalles muy sublimes, en donde el encuentro entre, por ejemplo, el acero y en este caso estos cubos de material de piedra caliza prefabricadas y ordenadas en estas formas que de alguna manera se siente como que una ola las estuviese movilizando, pues, ¿no? Y generando ese dinamismo. Entonces, la tipología constructiva estructural en este caso está absolutamente vinculada con lo tectónico, que es lo material de la edificación, está absolutamente vinculada con el aspecto formal, está totalmente vinculada a la búsqueda de una tipología estructural constructiva, utilizando en este caso el acero, pero que sea tan novedosa como la edificación que le está proponiendo, pues, ¿no? Y bueno, eso se resuelve no digamos, asumiendo, como por lo general he escuchado yo siempre decir, no, yo proyecto la edificación y después el ingeniero se encarga de ponerle la estructura.
No, en este caso, Valesca, eso es algo impensable, que eso se desarrolle así. Aquí, en este caso, la estructura la diseña Ove Arup and Partners, que es un grupo que está extendido mundialmente y que ha trabajado con la estructura de muchísimas edificaciones, entre ellas ha trabajado en la parte estructural de la obra de Frank Gehry, en donde me estoy deteniendo en este punto para entender que como en su momento fue revolucionaria la presencia de una edificación como el Panteón de Agripa en la Roma antigua, pues en la contemporaneidad, en estos desiertos árabes, se están edificando todas estas también nuevas propuestas que hacen que todo vaya evolucionando, pues, ¿no? En este caso se usó también el acero inoxidable. Eso significa que la consideración de la tipología estructural está ya previendo un poco el sentido de sostenibilidad que pueda tener la arquitectura de Gehry, pues, ¿no? Entonces, bueno, un poco hasta este punto me interesaba hacer este señalamiento inicial de la clase y pues bueno, aclarar cualquier duda que tengas sobre lo que acabamos de ver o también con relación al curso, ¿vale?